Ya vimos por qué es importante que planifiquemos y ahora vamos a ver cómo hacemos para planificar. Vamos a la puesta en práctica de la planificación. Tenemos tres grandes fases de la planificación. La primera es recolectar toda la información previa, después definir las tareas, asignarlas, asignar plazos, definir dependencias entre las tareas y por último, analizar posibles riesgos que se puedan dar durante la ejecución del proyecto. La primera de estas fases de recolectar información previa apunta a conocer la disponibilidad de las personas. Si tenemos un equipo de trabajo que dijo que estaba dispuesto a ejecutar el proyecto, bueno, cuando empecemos a definir fechas y plazos, vamos a tener que ver si efectivamente esas personas que se habían comprometido están disponibles en esas fechas y durante esos plazos. Siempre recordando que los equipos están compuestos por voluntarios y que tal vez tienen obligaciones y responsabilidades en otras áreas de su vida que les impidan participar o cumplir con ese compromiso que se habían tomado en un principio. Entonces, cuando ya estamos concretamente planificando y definiendo los detalles del proyecto, podemos preguntarles y saber con quiénes vamos a contar y en qué momentos. Y también vamos a tener que ver, por ejemplo, si se realiza un evento, qué características tiene ese espacio, si es por ejemplo, un show y hubiésemos alquilado un espacio, vamos a tener que saber cuántas personas caben para saber cuántas entradas podemos vender. Después, si tenemos que contactar con otras personas, por ejemplo, para pedir una autorización o, como habíamos mencionado en un video anterior, si tuviéramos que contratar a algún profesional para que dicte una capacitación, hay que obtener los datos de contacto. Y como esto, cualquier otra información que sea concretamente relacionada al tipo de proyecto que se esté realizando. Luego vamos a definir las tareas del proyecto. Y en este caso es donde vemos que nos brinda los frutos una planificación previa si es que el proyecto ya se había hecho anteriormente, porque tenemos la mayoría del trabajo ya hecho. Ya tenemos definidas las tareas, tenemos definidos los plazos necesarios, tenemos probablemente los datos de contacto, tenemos bien presente qué es lo que debemos hacer y cómo debemos encararlo. Entonces ajustamos esa planificación a esta nueva ejecución del proyecto y asignamos las tareas a quienes estén disponibles para trabajar y comenzamos con la ejecución. Pero si nunca habíamos hecho este tipo de proyecto, vamos a tener que realizar algunas tareas de planificación que las vamos a ver en detalle en otro video. Y para eso vamos a enumerar las tareas que implica el proyecto, vamos a ver qué tareas dependen de otras para saber qué es necesario realizar antes para poder hacer alguna tarea en particular, vamos a ver qué cantidad de tiempo requiere una tarea para que no se extienda indefinidamente y para que podamos llevar un control, y vamos a tener que asignar esas tareas a personas encargadas de realizarlas. Todo eso lo vamos a ver en detalle en el siguiente video. Y para eso vamos a utilizar una planilla de planificación que podría ser algo como esto, no necesariamente, pero este es un modelo de ejemplo en el cual vamos a tener los datos del proyecto, el nombre que le hayamos puesto o alguna descripción, una fecha de realización si es que ya la sabemos o una fecha aproximada, o si es un proyecto que se va a extender a lo largo del tiempo, definir una fecha de finalización, que es algo muy importante porque a veces cuando se están haciendo varios proyectos a la vez puede que alguno quede durmiendo y que nos olvidemos de él porque tal vez quedó trabado en obtener un permiso municipal, y si no vamos a consultar si es que se nos otorga ese permiso, tal vez el proyecto no avance hasta que alguien se acuerde de que estamos con ese proyecto pendiente. Muy importante es tener quién va a organizar ese proyecto, qué grupo o qué persona se va a encargar de organizar el proyecto, quién va a ser el responsable. Después el objetivo, si es que tenemos un objetivo de ayuda a la comunidad o si vamos a recaudar fondos, para dónde van a ser destinados esos fondos, y después algún otro dato. Por ejemplo, si vamos a vender comida, saber hasta cuánto queremos vender o qué cupo tenemos, qué capacidad
tiene nuestra cocina, cuánto trabajo queremos invertir en eso. Entonces decimos, si vamos a vender viandas, se van a vender máximo 100 viandas, porque de esa manera delimitamos el objetivo del proyecto. Y luego vamos a empezar con el desarrollo, donde vamos a definir cada una de las tareas de la forma más detallada posible, y para cada una vamos a asignar una persona responsable, vamos a ver de qué otra tarea depende, cuándo debe comenzar a hacerse, para qué fecha debe terminarse esa tarea, y por último vamos a marcar en una última columna si esa tarea ya fue finalizada o no, para llevar un conteo de qué tareas falta realizar. Una explicación más detallada la vamos a ver en el siguiente video. Por último, vamos a analizar los riesgos que implica la puesta en práctica de este proyecto. Son situaciones que podrían darse o no. Por ejemplo, si estamos organizando una cena, podría suceder que ese día haga mucho más calor que lo normal y que la gente consuma mucha más bebida, entonces se nos termine el stock de bebidas demasiado temprano. Si eso sucediera, podríamos tener previsto qué hacer en ese caso. Un ejemplo sería que alguien del grupo conozca a alguna persona que se encargue de vender bebidas y que pueda facilitarnos las bebidas a cualquier hora de la noche. También tenemos que tener en cuenta que mientras más dure el proyecto, mayor posibilidad de que los riesgos se vuelvan realidad. Si estamos organizando un festival con bandas de rock que va a durar todo el día, podría suceder que alguna de las bandas no se presente y que debamos cubrir ese espacio de alguna manera. Entonces tenemos que tener previstas las distintas situaciones que podrían darse, situaciones negativas, y ver cómo hacer para mitigar esos riesgos, cómo solucionar esos problemas. En resumen, vamos a recolectar toda la información necesaria para planificar. Vamos a reutilizar planificaciones anteriores si es que ya se hizo este proyecto alguna vez, con lo cual tenemos gran parte del trabajo ya resuelto. O, si es la primera vez que lo hacemos, vamos a generar una nueva planificación. Pero esto es una inversión a futuro para cuando queramos repetir este proyecto y podamos ya hacerlo de manera mucho más aliviada. Y por último, tenemos que analizar los riesgos y ver qué factibilidad hay de que sucedan las situaciones previstas y ver de qué manera podríamos solucionar si es que se dan esas situaciones.